Bueno, buenas noches a todos. Como siempre, agradecerles la concurrencia, a pesar de la fecha, que estamos todos medios desbordados de tareas, en un tema que nuevamente nos convoca al Instituto de la Mujer Melchora Cuenca, acompañando la idea un poco que habíamos tomado al principio de acompañar los proyectos en los que está haciendo énfasis Cabildo Abierto. Es importante, como siempre reiteramos al inicio de cada charla, que la información que ustedes obtienen acá la repliquen en todos los lugares, porque estamos siempre haciendo énfasis también en que la información es poder, y en este caso es poder de sacar algunas dudas y que básicamente por ignorancia la población desconoce del proyecto, en este caso de la charla que es que nos trae hoy, que es la eutanasia, y la diferencia entre los cuidados paliativos, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. De momento que las personas que fueron a plantear allí se encontraron que hasta los propios legisladores tenían como desconocimiento sobre el tema, básicamente los ciudadanos comunes, es muy probable que hoy tengamos un argumento más para por lo menos dar la oportunidad de explicar el porqué y tener un argumento certero, digamos. Porque todos, la mayoría de los que hablamos y tratamos de explicar con nuestras palabras, nos hemos encontrado con aquello de que, sí, porque yo tuve un pariente que estuvo sufriendo y no sé qué. Bueno, entonces, hoy vamos a tener, por suerte, también la charla que hemos encarado han sido de profesionales, y esta vez los tres panelistas tenemos la suerte de que dos son integrantes del Instituto Melchora Cuenca. Así que hoy es doblemente un honor para nosotros estar aquí con ellos como parte del panel. Nos acompaña la diputada Silvana Pérez Bonavita, que es integrante del instituto, además es representante nacional por Partido Cabildo Abierto, integra la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, Comisión Especial del Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida, Comisión Bicameral de Asuntos Internacionales, Comisión de Salud Pública integrada de la Población y Desarrollo, la bancada bicameral femenina, integra el Parlatino, después diferentes grupos de amistad interparlamentarios, autora de las 3 primeras leyes de Cabildo Abierto, y esto particularmente es doble orgullo para nosotros destacar que hay 3 leyes aprobadas: la Ley 19.981, Día Nacional de la Persona con TEA, la Ley 19.979, Campaña de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente, que ya tuvimos una charla acá al respecto, y la Ley 20.062, que modifica la Ley 19.167 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida para incluir la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos. Adicionalmente, Silvana presentó 7 proyectos más de su autoría y ha acompañado 33 proyectos que son iniciativas de otros representantes nacionales. Y en lo que a tema refiere, ha expresado públicamente, porque eso para nosotros es importante, que nuestros representantes se manifiesten públicamente, y ha expresado públicamente su rechazo a la práctica de la eutanasia y participó activamente en la oposición al proyecto de ley que busca regularla, tanto dentro de la Comisión de Salud como en otros ámbitos, conferencias y otras notas de prensa. Por ser de Cabildo tal vez no tiene tanta difusión y hay otros representantes que ustedes ven en la tele, pero Cabildo Abierto está muy bien representado en ese aspecto por Silvana, públicamente. La otra persona que nos acompaña es la doctora María Alejandra Sosa Balsategui, especialista en oncología médica, paliativista, tiene una maestría internacional de cuidados paliativos en España, ex asistente de cuidados paliativos en el Instituto Nacional del Cáncer de la Facultad de Medicina interina. Y quien nos acompaña por acá es el doctor Gustavo Zúñiga Bellosa, que es también el integrante pública para los íntimos, Vito, y es doctor en Derecho de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, miembro de Prudencia Uruguay, miembro del Instituto Melchora Cuenca, exedil de Montevideo en el periodo 2015-2020, fundador de Movidos por la Vida,
Y también es un férreo exponente y participante de charlas y debates sobre la dignidad humana y el derecho a la vida en lo más amplio. Él tiene un perfil muy bajo, pero nosotros sabemos que así públicamente lo hace saber, y eso es lo que nosotros queremos ahora que ustedes repliquen. Así que ahora le voy a dar, como siempre, los 5 minutos a nuestro líder acá que da inicio a la charla, y bueno, y después arrancaremos. Bueno, la verdad que será otra charla interesante como nos tiene acostumbrados el Instituto Melchor Cuenca, tocando temas de actualidad y de altísima sensibilidad en nuestra sociedad. Creo que el tema en sí, ya solo título de qué es de lo que hoy se va a tratar, habla de la importancia. Lamentablemente se ha aprobado ya en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que regula la práctica de la eutanasia. Cabildo Abierto como partido se ha opuesto unánimemente toda su bancada a ese proyecto. Creemos que está faltando mucha información en la instancia que ahora se abre en el Senado. Esperamos poder llegar con toda la información posible a todos los integrantes, que cada uno sepa de qué se trata realmente, qué consecuencias tiene y sobre todo qué alternativas hay para cumplir con aquello que es la base de quienes defienden el proyecto de evitar el sufrimiento humano. Creemos que hay caminos que se pueden recorrer perfectamente sin recurrir a terminar con la vida de una persona en su estado de mayor fragilidad. Bueno, yo felicito desde ya a los organizadores de este evento y creo que estas son las cosas que realmente necesitamos escuchar para enriquecernos todos en cuanto a conocimientos, pero sobre todo para tener herramientas para poder debatir con mayor propiedad. Felicitaciones al Instituto Melchor Cuenca, felicitaciones de antemano a los panelistas y bueno, que sea una productiva velada. Muchas gracias a todos. Me faltó decirles que al final de la exposición vamos a tener 2 testimonios que para nosotros también en este caso era importante que fueran personas de primera mano que hubiesen estado atravesadas por este tema, la señora Susana de la Torre y Lucía Sequeira. Así que al final de la exposición vamos a pasar los testimonios de ella porque nos parece de verdad importante tener este argumento así de primera mano. Así que, bueno, todo suyo. Hola, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias Gaby, gracias Guido, les agradezco la invitación y además es muy lindo pertenecer a este instituto que siempre trae temas súper importantes, pero sobre todo temas que se necesita poder debatir con conocimiento, no desde lo que uno escucha, sino desde lo que uno sabe. Por eso es muy importante y hoy tengo el placer de volver a coincidir con la doctora Alejandra Sosa, que me ha acompañado en más de una charla y siempre ha tratado de informar a la población desde lo científico, desde lo real, y realmente es un gusto volver a coincidir. Bueno, como sabrán, este proyecto de ley en primera instancia fue presentado por el diputado Pepe Pasqué en el 2020, a principios de esta legislatura. Ese proyecto no se estudió el primer año, sino este año comenzó oficialmente su tratamiento desde marzo. Durante todo ese tratamiento surgieron muchas interrogantes y además nos visitaron muchas delegaciones que entendíamos importante que vinieran, muchas de ellas con una posición opuesta al proyecto, dando su buen argumento. Lamentablemente, ese proyecto fue fusionado con un nuevo proyecto que se presentó el 3 de agosto de este año del Frente Amplio, así que pasó a ser un proyecto de colorados y frente amplistas, de algunos colorados, porque cabe destacar que hubieron buenos defensores en contra de esta aberrante ley, también del Partido Colorado, así que no está bien decir que es todo el Partido Colorado. Sí, el Frente Amplio fue por unanimidad su voto positivo hacia esta ley. Como les decía, este proyecto se fusiona el 3 de agosto, y a partir de allí, como miembro de la comisión, junto a otros legisladores, insistimos en volver a recibir a algunas autoridades y recibir por primera vez a otras que nos parecía fundamental. Dentro de ellas, al propio Ministerio de Salud Pública,
que no había concurrido aún a hablar sobre esta ley, porque lo iba a hacer cuando el proyecto fuera el proyecto final, la versión final que iba a someterse a votación. Esta solicitud fue negada. La propia directora del programa de cuidados paliativos solicitó ser recibida, además de unos cuantos legisladores que pedimos que fueran escuchados. Se negó esta solicitud, nunca se escuchó a las autoridades, que lamentablemente, en caso de también aprobarse en el Senado esta ley, que esperemos que eso no sea así, son quienes van a tener a su cargo reglamentar esta ley. Así que bueno, como verán, no fue un tema que fue bien estudiado por la comisión, más allá de los esfuerzos, y eso pasó al plenario este mes, y bueno, fuimos testigos del día más triste en el Parlamento, al menos de este periodo de gobierno. Hay muchos temas que tienen que ver con la ley en sí, que el doctor Zúñiga nos va después a adentrar más en el tema legal de la redacción misma de la ley, así compartimos un poco los distintos aspectos de esto. Pero, por supuesto, también hubo una desinformación al público en general, porque hay muchos términos que se confunden, como pueden ser la sedación paliativa, que seguramente Alejandra nos va a ilustrar mucho al respecto, y también lo que tiene que ver con la percepción del ciudadano con respecto a eso, ¿no? Porque la pregunta muchas veces de las encuestas era si la persona prefería sufrir o morir. Nunca se le ofrecía el alivio, que es la alternativa que nosotros presentábamos defendiendo los cuidados paliativos, que es una ley que, si bien fue estudiada en diputados y aprobada por unanimidad, aún está encajonada en el Senado, es la palabra que tengo que decir, porque hemos insistido, tanto el senador Manini como otros senadores, en poder estudiarla para que fuera aprobada primero, y eso tampoco fue posible. ¿Por qué el proyecto de cuidados paliativos aprobarlo primero? Porque evidentemente en el Uruguay persiste aún una gran inequidad desde la capital como al interior profundo, ¿verdad? En cuanto a los servicios de cuidados paliativos, que tienen que ser una asistencia integral. Eso también voy a dejar que Alejandra nos profundice al respecto. Pero como no hay estos cuidados en el interior profundo, de aprobarse primero esta ley de eutanasia, la única opción que van a tener las personas que se encuentren en sufrimiento va a ser la muerte, lo que no nos parece para nada justo y mucho menos correcto. Así que vamos a seguir insistiendo para que se vuelva a poner sobre la mesa el proyecto de cuidados paliativos primero, y esperemos que en el Senado haya una visión contraria a la eutanasia, que es lo que, bueno, estamos también conversando con muchos senadores para que así sea, y que estudien con profundidad, y que en primer lugar, de este texto aprobado con media sanción, pues, por lo menos primero venga el Ministerio de Salud Pública a hablar al respecto, a ver de las posibilidades de reglamentar una ley de estas características. Así que bueno, esperemos que en el Senado se logre cumplir con los pasos correctos para el estudio de una ley, y eso es lo que, bueno, vamos a estar trabajando en conjunto con nuestros senadores para que así sea, y con toda la información que hemos recabado a lo largo de todo este año. Así que bueno, ahora no los quiero aburrir más, quiero dejar en manos de Alejandra toda la explicación de por qué cuidados paliativos, por qué no eutanasia y por qué estamos en favor de la vida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación para compartir este espacio con todos ustedes. Para mí es un privilegio poder encontrarme con todos ustedes. Algunos ya nos hemos conocido en otras instancias que hemos compartido específicamente con Silvana, y es un privilegio también que tenemos los uruguayos que en futuros proyectos de ley estemos en el mismo recinto, senadores, diputados, ministros, gente que está comprometida con la población, con lo que le importa a la población. Y no hay nada más importante que tendría que defender un gobierno, un Estado, sus representantes, que la vida de sus habitantes. Y mucho más de aquellos que están en su mayor estado de vulnerabilidad, que es aquellos que están enfermos. Y enfermos con patologías que son crónicas, patologías que no se van a poder curar. Y me refiero no solamente al cáncer, yo soy especialista en cáncer y soy especialista en cuidados paliativos, y esta ley, que como bien calificó Silvana, es una ley vergonzosa, aberrante, que uno no pensaría que en nuestro país, en nuestro Uruguay, en algún momento se pudiera dar. Pero bueno, se dio, tiene media sanción parlamentaria, no bajamos los brazos, ni quienes participamos del Movimiento Prudencia Uruguay, que acá
somos varios. Afortunadamente, dentro de la coalición de gobierno, lamentablemente solamente uno de los integrantes de la coalición, por unanimidad, dio estuvo totalmente de acuerdo con cuidados paliativos y estuvo totalmente en contra y mantuvo su posición pública ante esta espantosa ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, porque miren que no está en el título, pero está encubierto. Dentro de esa ley de eutanasia está encubierto el suicidio médicamente asistido, lamentablemente. Yo les voy a contar en primera instancia porque no todo el mundo sabe, y es verdad, como bien dijo la compañera ahora cuando presentaba a los integrantes del panel, existe una gran desinformación. Y existe desinformación de qué son los cuidados paliativos, y por eso yo les voy a comentar qué hacemos en cuidados paliativos. Cuidados paliativos es la atención integral, y cuando hablamos de integral, hablamos de la atención impecable, física, de una persona que se enferma, de la atención psicológica, social, emocional y espiritual. Es una atención holística, se dice. Atiende todas las dimensiones del ser humano. Cuando nosotros nos enfermamos, se enferma un órgano que está dentro de nosotros, pero las personas somos más que órganos, ¿no? Y no estamos solas, tenemos familias también, y los cuidados paliativos se encargan de esa atención que tiene que ser impecable en todas las dimensiones de la persona, para esa persona que se enferma, pero también acompaña a la familia. Y cuando en esas enfermedades incurables ocurren complicaciones y llega el término natural de la vida, como nos va a ocurrir a todos, porque el único requisito para morirse es estar vivo, no es estar enfermo, ¿no? Acompañar ese momento y que sea un momento de resignificación de la vida de esa persona, pero también de la familia. Y después que esa persona fallece, también seguimos acompañando a quienes transitan el duelo. Y el duelo tiene que ser vivido y tiene que ser transitado de la mejor manera posible, porque si no también estamos perpetuando dolores y estamos haciendo más factibles que también esas personas, al tener un duelo patológico, también se enfermen. Lamentablemente en nuestro país no tenemos cuidados paliativos de calidad. Es muy poca la cobertura de cuidados paliativos que nosotros tenemos en nuestro país, en todo el Uruguay. Está más concentrado en la capital, como bien decía Silvana, en el interior están muchos más desprotegidos y es sumamente lamentable, pero en Montevideo también existe una carencia que es enorme. Cuidados paliativos de calidad en el Uruguay no existen. Si ustedes ven las cifras que presenta el Ministerio de Salud Pública y que son obtenidas a través del programa de cuidados paliativos, el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, y que es suministrada por todas las distintas instituciones de salud, tanto públicas como privadas, se habla de cerca de un 50% de cobertura de cuidados paliativos en nuestro país. Cobertura que, ya les digo, no es de calidad porque lamentablemente no está dotada las unidades ejecutoras de salud por todos los profesionales que tienen que tener una unidad de cuidados paliativos. Cuidados paliativos no es un médico, cuidados paliativos es un médico, enfermería, asistentes sociales, psicólogos, fisiatras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, es todo un grupo humano que lo que va a hacer es ponerse a disposición de una persona que tiene una enfermedad crónica, incurable, que en algún momento va a llegar a su final de vida para poder acompañarlo. Impecablemente desde lo físico, que lo podemos atender, y muchas veces el pedido y la confusión es que muchas personas, como bien dijo también Silvana, en las encuestas plantean, ¿usted qué preferiría? ¿Sufrir o que un médico venga y le suministre algo para que usted no siga sufriendo? Y yo creo que cualquiera de nosotros diríamos que venga alguien y nos saque el sufrimiento. Pero en realidad las cosas no son así. Lo que es físico se puede en el 95%, y yo me animaría a decirles en el 98% de los casos, solucionar, porque tenemos fármacos para todo. Nuestro país en ese sentido sí está muy bien. Nosotros tenemos fácil acceso a todos los medicamentos que pueden calmar el dolor, que pueden calmar la falta de aire, que pueden calmar el delirio,
que pueden calmar muchos síntomas que son físicos. Entonces, no hay razón porque porque cualquier persona con cualquier patología oncológica o no oncológica fallezca sufriendo. Lo que sí no tenemos, lamentablemente, es grupos conformados en nuestro país para que sean remunerados como corresponde y con la integración total para que le puedan dar una atención integral a los pacientes en esa etapa de su vida y que están cursando esas enfermedades. Recuerden aparte que, como dijimos antes, para morirse lo único que necesitamos es estar vivo. Y no hay edad tampoco para enfermar. Los niños lamentablemente también se enferman. Y en nuestro país solamente 9 de los 19 departamentos tienen atención paliativa pediátrica. O sea que los niños en nuestro país mueren y mueren mal y mueren sufriendo porque no tienen asistencia. Y en esos 9 departamentos hay algunos que están muy bien, con complementariedad entre lo privado y lo público, que se apoyan, y por ejemplo Maldonado está funcionando muy bien, y bueno, Montevideo por supuesto, todo centralizado en la capital, lamentablemente, pero afortunadamente también hay unidades de neonatología y de pediatría en el Hospital Pediátrico Pereira Rosell, que son de una excelente calidad. Pero no llegamos a todos. Un Estado que se precie de tal, y los representantes que gobiernan ese Estado tienen que velar por la vida de sus ciudadanos, que es el bien más preciado, y defender los derechos humanos de la población. Y si no tenemos vida, no tenemos ningún derecho humano, porque los derechos humanos se basan en un individuo vivo. El individuo cuando muere, el doctor después explicará, ya no tiene derechos. Quienes tenemos derechos somos los que estamos vivos. Y por eso es que cada 5 años votamos a nuestros representantes con la esperanza de tener una mejor calidad de vida y también una mejor calidad de muerte en lo que respecta a cuando nos toca una enfermedad. Esta ley que, como ya se mencionó, fue modificada. En principio hubo un proyecto de ley que era un proyecto de mínimo, nosotros le decimos, porque era la despenalización del médico de suministrarle a un paciente medicación para que falleciera o facilitarle a otra persona medicación para que se la administrara a ese paciente, que lo que es un suicidio médicamente asistido. El médico da los medios y dice cómo se tiene que administrar la medicación para que una persona fallezca, y hacer legal eso, que ya es bastante abominable, por cierto, bueno, fue multiplicado por 100, algo que uno no hubiera pensado que podía pasar, pero bueno, las cosas siempre, nosotros queremos que siempre mejoren, pero las cosas también siempre pueden empeorar, y en este caso fue lo que ocurrió. Ocurrió que el Frente Amplio presentó un proyecto de ley 100 veces peor que el proyecto inicial, y bueno, y hubo una alianza entre parte del Partido Colorado, el Partido Nacional también, hubo diputados que levantaron su mano para votarlo, el Partido de la Gente, bueno, el Partido Independiente, exactamente. Todos votaron, tuvieron representación y levantaron la mano, excepto, lo cual agradecemos públicamente, yo lo agradezco siempre, la coherencia que tuvo desde el primer momento Cabildo Abierto, que desde el primer momento señaló que estaba a favor de la vida, a favor de los cuidados paliativos y en contra del proyecto de eutanasia y suicidio médicamente asistido. Ustedes van a escuchar muchas veces que también se dice que ¿por qué no tener las dos leyes? La ley de cuidados paliativos y la ley de eutanasia. ¿Por qué no otorgar derechos? Bueno, primero, no tenemos que tener derecho a la muerte, porque la muerte es un derecho natural que nadie, no necesitamos que ningún legislador levante la mano y nos la otorgue. Por estar vivos ya vamos a tener ese derecho cuando nos toque, ¿no? Lo que tenemos derecho es a morirnos bien y a tener calidad de atención. Nosotros y nuestras familias cuando llegue ese momento. ¿Por qué los cuidados paliativos no van de la mano de este proyecto? No son complementarios, son totalmente antagónicos.
vamos por caminos totalmente diferentes, estamos en la vereda de enfrente, lo hemos explicado miles de veces, pero de todas maneras lo volvemos a explicar a ustedes que están interesados en el tema y para que ustedes después lo puedan comentar, como decían bien, replicar el mensaje para que le llegue a otras personas. Porque los cuidados paliativos, uno de los principios que tiene es que no le va a adelantar la muerte a nadie, por lo tanto, no vamos a hacer que una persona muera más rápido, ¿tá? Ni nos vamos a encarnizar terapéuticamente, es decir, no vamos a aplicar ni procedimientos, ni diagnósticos, ni terapéuticos, por el simple hecho de aumentar el tiempo de vida de una persona. Porque eso, éticamente, está mal. La vida tiene que finalizar y de la mejor manera. Entonces tenemos que adecuar los procedimientos, tanto terapéuticos como los procedimientos diagnósticos, para que la persona transite la enfermedad de la mejor manera posible. Cuando existe un sufrimiento, que puede ser físico, pero ya les digo, es poco. Yo tengo 18 años como paliativista, 20 de oncóloga, 18 años de paliativista. Veo por mes, solamente por mes, veo 300 pacientes en las distintas instituciones en las que trabajo. Trabajo como oncóloga y trabajo como paliativista también. Lamentablemente en las instituciones en que trabajo como paliativista, sobre todo en una que es pública, es un trabajo que no está tan desarrollado como desearíamos, y en un lugar como es el Instituto Nacional del Cáncer, en donde los pacientes tendrían que tener ese derecho garantizado, pero que no lo tienen, porque no están asegurados los cuidados paliativos. Ni siquiera conformamos una unidad de cuidados paliativos, somos un equipo de soporte que hace lo que puede, porque ustedes se imaginarán que con la población que atiende el Instituto Nacional del Cáncer, que tendría que ser un centro de referencia en cuidados paliativos, no podemos asistir a nuestros pacientes, solamente a quienes están internados y con horarios parciales de médico y de enfermería, porque no tenemos ni psicólogos, ni asistentes sociales, ni fisiatras, ni psiquiatras, ni absolutamente ningún otro personal de la salud que asista a este tipo de población. Reclamo que nosotros hemos hecho públicamente a las autoridades, tanto de la institución de la salud, y también lo hemos hecho a los señores representantes, porque los señores representantes, tanto en diputados como en senadores, tienen voz y voto y pueden y deben, ¿no? Tratar de ocuparse de la población que nosotros asistimos, porque también asistimos a toda la población del interior, que en donde se viene a atender los pacientes que se atienden en el sector público y tienen un cáncer. La eutanasia podrá ser, si lamentablemente se vota en el Senado y bueno, y llega a ser ley, podrá ser una indicación médica. Indicación médica es prescribir un antibiótico, y podrá ser una indicación médica. Lo que jamás, pero nunca va a ser la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, va a ser un acto médico, porque los equipos de salud, y específicamente los médicos, todos los integrantes del equipo de salud, yo hablo por medicina porque soy médica, y porque en realidad la eutanasia va a ser ejecutada por un médico o por quien él indique. En esta ley es muy ambiguo, no está nada definido. Es tan lamentable que ni siquiera están definidos bien los conceptos, y a uno le llama la atención que los señores y señoras diputadas hayan votado un proyecto de ley que realmente ni siquiera tiene bien definidos ni los conceptos, los términos, en qué condiciones se va a llevar. Es una ley amplia, no es para pacientes terminales, antes era para pacientes terminales. Terminales se ha sacado el concepto de terminal porque estigmatiza a las personas, pero en la práctica es aquellas personas que teóricamente la medicina dice que van a vivir entre 3 y 6 meses. Teóricamente, pero la medicina ha avanzado muchísimo. Cuando yo me recibí de oncóloga, los pacientes que tenían cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, melanoma, cáncer de riñón, vivían 6 meses, 1 año. Hoy tenemos pacientes que hacen 5, 6 años que se les hizo el diagnóstico, que tienen una vida activa.
que tienen algún sufrimiento en su vida. Yo les pregunto si acá hay alguien que no ha tenido algún sufrimiento en su vida, físico, emocional, social, económico, psicológico. La vida conlleva sufrimiento. Y el proceso de enfermar y el proceso de morir también conlleva sufrimiento. Cuidados paliativos no va a ser la panacea, pero obviamente va a ayudar y mucho a el paciente y a la familia. Pero cuando no exista un tratamiento efectivo y existe un síntoma, que a la mayoría lo que más les preocupa es el dolor, que en realidad es lo que menos le tendría que preocupar, porque ya les digo, en nuestro país afortunadamente tenemos acceso a todos los fármacos para calmar el dolor. Cuando tengan falta de aire también tenemos todos los medicamentos para eso. También existe el sufrimiento existencial, espiritual, que es muy difícil. Tenemos un acto médico, una indicación médica, que es legal, que es ética, que va con la moral y que es una indicación médica que es éticamente correcta, que es la sedación paliativa, que nada tiene que ver con la eutanasia. La sedación paliativa es la administración de fármacos que no tienen ningún misterio, que no son ningún cóctel que de repente están replicando, administran cócteles solapadamente, como de repente aparece en la prensa, son cosas que ya se hacen en la actualidad. No existe ningún cóctel en realidad. Existen fármacos que son hipnóticos, que lo que hacen es, cuando nosotros no podemos calmar un síntoma, ya sea físico, y en muy poco porcentaje, menos del 2-3%, cuando existe un sufrimiento existencial, administramos a los pacientes para calmar el síntoma. Lo que hacemos es disminuir el estado de conciencia de la persona para que esa persona no sea consciente de un sufrimiento que nosotros, después de haber instrumentado todas las medidas farmacológicas y no farmacológicas habidas y por haber, en un tiempo prudencial, lo que no podemos permitir es que esa persona siga sufriendo, porque si no, no estaríamos cumpliendo con nuestro deber. Entonces, ante eso, administramos un hipnótico que lo que hace es que el paciente esté dormido, entre en un estado de coma, no adelanta la muerte, y hay estudios científicos que avalan eso, no adelanta de ninguna manera la muerte del paciente, sino que el paciente se duerme y fallece cuando le toca fallecer, pero fallece sin ser consciente de ese sufrimiento que le ocasiona la enfermedad. Acompañado por sus seres queridos, atendido por un equipo interdisciplinario, y la muerte ocurre de forma natural. Y esta muerte sí es natural, no como la que aparece en el proyecto de ley, que incluso se pide que sea señalada la eutanasia, es decir, matar a una persona, porque eso es la eutanasia, nada, por un médico, pero independientemente es matar, quitarle la vida a un semejante en su mayor estado de vulnerabilidad, es verdad, a su pedido, si no, no sería eutanasia, ¿no? Pero a su pedido, ¿por qué? Porque no le estamos dando la calidad de asistencia que ese paciente y su familia necesita. Por lo tanto, tener miedo al sufrimiento es, hay que validar. Todos tenemos miedo al sufrimiento, yo creo que no existe nadie que no tenga miedo al sufrimiento, pero el sufrimiento se puede mitigar, y en todas las dimensiones de la persona. Y eso se logra con cuidados paliativos, con el acceso universal y gratuito de todos los uruguayos a cuidados paliativos. Así que esperamos que pronto en el Senado, que es donde está actualmente en la Comisión de Salud, que pronto lo van a empezar a tratar, al parecer, salga pronto, se reglamente y se ponga en ejecución la ley de cuidados paliativos. Y ojalá no lleguemos a tener una ley de eutanasia, que abre una puerta que no la vamos a poder cerrar, que va a tener unas consecuencias que van a ser nefastas para nuestro país. En un país en donde tenemos las mayores tasas de suicidio, en adolescentes, en personas adultas, en personas ancianas, estamos abriendo una puerta que ya está demostrado en los países en donde está legalizada tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido. Las personas mayores con más de 65 años se está yendo de esos países porque saben que si, como es es legal la eutanasia, si en algún momento lo pidieron y, por ejemplo, después
pierden porque tienen una demencia, pierden la facultad estando bien, ¿no? Estando como ha pasado, personas que han estado bien se les detecta una enfermedad, como por ejemplo la demencia, firman que quieren la eutanasia y después siguen su vida, y una vida que es normal y tienen sus alegrías y tienen sus penas, pero toda vida es digna y es merecedora de ser vivida. Han habido casos de eutanasia en donde, a pesar de que la persona está bien y no quiere ser eutanasiada, como dio su permiso de que se le aplique la eutanasia, se le ha administrado la eutanasia. Y también desmitificar eso de que la eutanasia es una muerte dulce y apacible. No hay ninguna dulzura, no hay ninguna paz en una persona que muere por eutanasia, si no, no se le aplicaría a una persona un sedante para que estuviera dormido cuando se lo está matando, porque cuando se lo está matando se utilizan medicamentos derivados del curare que provocan espasmos que les puedo asegurar que no son ni agradables de vivir ni agradables de ver. Así que lo que quieren vender como un acto de amor, de compasión, de empatía y de paz, no hay nada más violento ya de por sí que un ser humano le quite la vida a otro ser humano, cuanto más en un estado de vulnerabilidad, y mucho más aberrante cuando eso lo hace un médico. Personas que estudiamos, en mi caso, ahora cambiaron los planes de estudio, pero en mi caso, como capaz de algún otro colega que esté acá, 8 años medicina, 4 años de oncología y 4 años entre maestría y diplomatura en el exterior y en nuestro país. Así que yo les agradezco muchísimo la invitación, que estén acá, que cada uno replique el mensaje en sus familias, en sus organizaciones sociales, porque es verdad, perdimos una batalla, pero no perdimos la guerra. Y nosotros tenemos como uruguayos responsables del país que le vamos a dejar a nuestros hijos, no dejar un país indiferente a la vulnerabilidad, a la vejez, a la incapacidad. Tenemos que acompañar a todos esos conciudadanos, nunca dejarlos solos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradecemos la presencia del senador, la ministra. Agradezco a mis compañeras de panel. Como bien hablaba Silvana, esto lamentablemente... Como mencionaba Silvana, lamentamos que estos proyectos de ley tan importantes sean tratados a las apuradas y con poca discusión. Entendemos que ese no es el camino a transitar y por eso estamos acá también dando esta charla y queriendo debatir sobre los temas. Y como bien mencionaba la doctora, los cuidados paliativos sin duda son imperativos para el Uruguay, que llegue ese acceso a todos, a todo el país, que hoy en día no está garantizado, y creemos que esa es la única vía digna y jurídicamente admisible para el final de la vida, para las personas que están sufriendo, que están en la etapa final, y nunca debería ser aceptada una ley de eutanasia. Me voy a referir un poco a las cuestiones jurídicas del tema eutanasia en general. Los resultados negativos que tendría aprobar un proyecto de ley de estas características, y también vamos a hacer algunas precisiones que nos parecen importantes con respecto al proyecto de ley en concreto que se está discutiendo. Para hacer un poco de raconto, la discusión de la eutanasia viene de hace al menos un siglo, como la conocemos ahora, si bien filosóficamente puede datar de algún tiempo más atrás, como la conocemos jurídicamente, como está planteada ahora, es de al menos hace un siglo. Desde los primeros en plantearlo fue el jurista Karl Binding, alemán. Ese nombre de pila venía con antecedentes complicados. En 1920 publicó un libro que se llamaba La aprobación de la destrucción de la vida indigna de la vida. Ahí,
junto con la otra persona que lo escribió, abogaron por la eliminación de las personas que consideraban indignas, que eran molestas, particularmente los enfermos y las personas con retrasos mentales. Ahí se comenzó, repetimos, en 1920, ya con esa idea, que vino muy de la mano de lo que fue los movimientos eugenésicos, que también comenzaron a cobrar fuerza y boga en ese momento, específicamente en Alemania. Brevemente, los movimientos eugenésicos plantean, digamos, la perfección de la raza humana, buscando y estudiando los antecedentes y los genes de las personas, y bueno, plantean la eliminación de las personas que ellos consideran que no son los seres humanos perfectos. Eso ya estaba planteado, y bueno, con este libro y con estas ideas que se plantean ya hace un siglo atrás, es que están conectados, y luego viene lo que todos conocemos lamentablemente como fue el nazismo y la aplicación de esas políticas en la realidad, con el programa que se llamó el programa T4, que fue un programa aplicado por el régimen nazi, de justamente estudiar y eliminar a las personas que se consideraban enfermas, que eran una carga para la sociedad según ellos, y que, digamos, no eran útiles desde el punto de vista material para el Estado, ocupaban camas de hospital y digamos, no revestían una importancia para el resto de las personas, para los sanos. Así que este fue el comienzo de la idea que estamos discutiendo, y lamentablemente se aplicó en decenas de miles de personas, y así se llega también a los juicios de Nuremberg, ¿no? Que ahí se juzga estos crímenes contra la humanidad, y es interesante plantearse jurídicamente cómo es que se pudieron juzgar, porque esos crímenes cometidos, o sea, crímenes les llamamos ahora, pero los actos cometidos fueron hechos en plena legalidad, o sea, fueron hechos de acuerdo al régimen jurídico vigente. Entonces, ¿cómo juzgamos a alguien que actuó de acuerdo y apegado totalmente a las normas vigentes de su país? Y bueno, se pudo juzgar justamente porque se entendió que la dignidad de las personas, de los seres humanos, no podía ser negada, incluso por más de que existieran leyes y incluso por más de que existiera un régimen jurídico que lo avalara. Todo ser humano era valioso, tenía una dignidad humana inherente a ellos. Entonces, por más de que las leyes avalaran los actos que se cometieron, las personas podrían ir más allá y entender que toda dignidad, toda persona tiene una dignidad humana. Entendemos que ese argumento y esa debate viene hasta nuestros días, y está planteado ahora en esos mismos términos. Es decir, los que piensan que hay vidas que no son dignas, y personas que no tienen derechos, y los que pensamos que toda persona tiene derecho y toda persona tiene derecho a la vida. Ese mismo debate está planteado hoy en día. Todos los seres humanos tenemos derecho a que no se atente contra nuestra vida, ya sea de forma activa, que alguien no venga e intente matarme, y también pasiva, sino también activa, que se hagan todos los actos tendientes a preservar la vida humana. Es interesante en este debate cómo observamos que la dignidad mencionada es usada tanto como los que defienden la eutanasia como los que estamos en contra. Me parece sumamente interesante, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Tienen esa posición de que hay vidas que no son dignas de ser vividas, vidas que no sirven, y nosotros sin duda que estamos en contra de eso. Como decía, todo es un derecho humano fundamental, inherente a la persona humana, y el ordenamiento jurídico uruguayo toma esa posición, y es naturalista, se quiere, y está plasmado en nuestras leyes y en todo nuestro ordenamiento jurídico.
se contempla la autonomía de la voluntad de la persona, como también mencionaba la persona. Uno hoy en día es libre de dar su voluntad anticipada y dar su consentimiento y aprobación a que no existe un encarnizamiento terapéutico y demás, pero nunca puede llegarse a la posición de renunciar a su propia vida, a sus propios derechos, porque esto sí que sería otro tema completamente diferente. Una persona tiene derecho a su vida, a su libertad, incluso también cuando piensa que no tiene derecho a eso. Yo pensando y leyendo, me preguntaba qué pasaría si voy mañana y voy al hospital y digo que me quieren amputar los brazos y las piernas porque digo que no soy digno de tener movilidad y de tener miembros. O sea, que se pasarían a hacérmelo, a realizármelo sin más, o intentarían ver alguna posición para que ayuda para que eso no pase. Entonces, ahí está planteado justamente que la persona no puede disponer de derechos de otros, pero tampoco podría disponer de derechos fundamentales que son propios y tienen que ser reconocidos como la dignidad humana. Tampoco podríamos entender cómo una persona pueda, por su propia voluntad, ir y solicitar que la esclavicen y que la aten y que no tenga derecho a su libertad. Entonces estamos en lo mismo. Si no aceptamos esas posiciones, con más razón, ¿cómo podríamos aceptar la decisión última e irreversible de pedir la muerte? Por eso decimos que el derecho a la vida es irrenunciable. Es irrenunciable y se garantiza considerándolo de orden público. O sea, como vivimos en una sociedad, hay ciertos derechos, como lo que decía de la libertad, que no pueden ser avasallados. Esto está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, está en el artículo 17, numeral D de la ley 18.335, que versa sobre los derechos de los usuarios de la salud. En el artículo 46, también de la ley del colegio médico. Sin embargo, vemos que se plantea igual el debate de si estos derechos pueden ser eliminados. Y lo que está planteado acá es una legalización de la eutanasia, no una despenalización. Lo que está planteado es que una persona tenga derecho a acceder a que pueda pedir el final, perdón que me atraganté, pueda pedir el derecho, el supuesto derecho al final de su vida a que se le proporcione la muerte. Eso sin duda no está garantizado en ninguna norma internacional, tampoco nacional. No hay ninguna norma de derecho internacional que garantice un supuesto derecho a la muerte. No hay, salvo en los países que tienen legalizada la eutanasia, que hoy en día son unos pocos, 8 países. En el resto no está garantizado ningún supuesto derecho a la eutanasia, un derecho a la muerte, porque simplemente, como decía, esto no es posible. Esto está recogido, quiero mencionar algunas, en nuestra Constitución, como decía, en la ley, está garantizado en el Código Penal, está penado el homicidio, y también el homicidio piadoso, incluso en esos casos donde la víctima pide que se la mate por motivos de piedad. En esos casos igual el juez se toma como delito. En todo caso podría liberarlo de la pena, pero no tomarlo como que no hubo delito. Incluso los jueces, en nuestro ordenamiento jurídico, nunca está establecido en la Constitución, nunca pueden llegar a dar la pena de muerte, ¿no? Entonces, por más de que se hayan cometido los crímenes más atroces, con mucho más razón, una persona que está en estado de vulnerabilidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos también recoge esto, el pacto, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, son legislación que obliga a nuestro país a defender estos principios que voluntariamente accedió a defender, y como decía, son reconocimientos
que no crean justamente los derechos, sino que toman la existencia de los mismos previos a ellos. No es que no existía el derecho a la vida, el derecho a la libertad antes de la Declaración de Derechos Humanos, sino que lo que viene a hacer es la declaración, lo que vino a hacer nuestra Constitución es justamente reconocer estos derechos que ya existían antes y no los puede cambiar. Y es interesante que en nuestra propia Constitución establecimos, y por refrenda popular, que el derecho a la vida no pueda ser atacado. Entonces, con mucho más la constituyente estableció eso, entonces creemos que con mucho más razón el poder constituido no podría atacar esto. Pero también, yendo a la ley en particular, está bien, queremos hablar filosóficamente del derecho a la vida y por qué la eutanasia está mal, pero bueno, concretamente tenemos un proyecto de ley planteado, que como dijeron tiene media sanción en diputados, y lo primero que nos choca del articulado, su artículo 2, establece que toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole un sufrimiento que resulta insoportable, que es bastante relativo, puede solicitar la eutanasia. Entonces creo que yo estaría en condiciones de solicitarla, porque tengo presión alta. La doctora me dirá, pero bueno, todos. Y es crónico, incurable, entonces realmente choca mucho que se pueda plantear cosas así, deje un abanico realmente amplio de esto, y como se mencionaba, la doctora no establece plazos, o que no establece el requisito de que la persona esté en estado terminal, que estamos hablando de más o menos un consenso de 6 meses de expectativa de vida. Eso fue retirado, la verdad que nos sorprende que haya una amplitud tan grande para solicitar la eutanasia. Creemos que realmente es por demás. No existe ninguna ley de eutanasia buena, porque sin duda se está planteando el derecho que no existe a solicitar la muerte, y la obligación de una persona a realizarlo, sin duda que no sería una ley buena, pero comparando también este proyecto de ley nos deja muchísimas preocupaciones y dudas. Y la persona le tiene que solicitar a un médico y le expresa su voluntad de que le realicen la eutanasia, le expresa su voluntad de dejar de vivir. Y es un médico general, o sea, un médico, según la ley, no nombra especialista alguno, ¿no? Entonces podría solicitar ante un médico general por un cáncer específico, un tumor en su cabeza o donde fuera, solicitar la eutanasia. Entonces creemos que eso también deja una falta de certezas muy grandes, como toda profesión tiene especialidades, y justamente con más razón en estos temas de vida o muerte y tan específicos, que se solicite un médico en general la petición de que se le aplique la eutanasia. Nos parece realmente sorprendente. Incluso le podría solicitar ante un urólogo, alguien que tiene cáncer de un tumor en su cabeza, que quiere hacer este procedimiento. Entonces, realmente sorprendente, y este médico debe elevar esta petición a otro médico, que da su opinión, si está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, pasaría a un tercero, y también finalmente decide, viendo capaz que le faltaron un cuarto, un quinto, todo para asegurarse que realmente se le otorgue. Nos parece realmente inverosímil. Como toda profesión, a mí, si me viene a plantear un caso de derecho penal, le voy a decir que poco puedo ayudar, porque simplemente no estudié ese tema, y nos sorprende que en este caso, que se va a decidir sobre la vida o la muerte de alguien, no se le exija esto. Y va a ser cumplido por el médico que se le solicitó, o por quien ordene. Entonces, es decir, tampoco la ley especifica a quién va a ser. Es el personal de salud, es un enfermero, es un familiar, es una persona. No está
no está claro, y la verdad que es algo también sumamente grave. ¿A quién se le va a dejar en manos este acto? Es algo que nos da mucho temor, porque justamente no está establecido, ni siquiera se obliga a que esté en manos médicas. Encima, para rematar todo esto, todo este proceso es entre el médico y el paciente, y entre sus familiares incluso, o este segundo médico o tercero. Todo el proceso de eutanasia se transcurre así, hasta que finalmente se le apliquen los tratamientos de eutanasia, y ahí recién en esa etapa es elevado al Ministerio de Salud Pública como etapa última, y ahí establece la ley que se van a hacer los seguimientos y los controles a ver si se aplicó la ley de forma correcta. Y en todo este proceso es el propio médico que escribe la historia clínica, y el segundo, todos los pasos que se siguieron. La verdad que no sé quién puede pensar que alguien va a escribir que se apartó de la ley e incriminarse a sí mismo. Es realmente sorprendente, y llega al Ministerio de Salud Pública, que puede estudiar, incluso elevar a la Fiscalía si entiende que hubo un apartamiento de la ley, pero la verdad que en la práctica lo vemos como irrisorio y de nuevo, falto de garantía. No hay nada, ningún procedimiento que sea previo, ni siquiera la consulta de un psiquiatra, ni siquiera la consulta de un asistente social, es decir, si está en una situación de vulnerabilidad, absolutamente nada. Se transcurre todo el proceso y se eleva al final, que otros en la legislación comparada con países como España sí establecieron un comité, que tampoco, como decía, no es que sea positivo, porque siempre se está hablando de algo negativo, como es no reconocerle la dignidad humana a alguien, pero bueno, al menos hay estadios previos que, tal como está planteado, si se encuentra que se hizo algo mal, obviamente que el proceso ya fue irreversible. Y por último, nos plantea la objeción de conciencia. Si bien existe una objeción de conciencia del médico, no establecen, como otros proyectos de ley, una objeción de conciencia institucional. Nos parece algo sumamente grave, y que sigue avasallando la libertad de pensamiento de las instituciones. O sea, si una institución se niega a hacerlo, de garantizar y pedirle a otra institución que realice este acto, lo cual sigue siendo algo condenable. Si yo no quiero robar, también voy a sentir que está mal pedirle a alguien que robe por mí. Esto es exactamente lo mismo, y con algo mucho más grave, porque estamos hablando de temas de conciencia, de moral, incluso también religiosos, y eso no está contemplado en este proyecto de ley. Por eso digo que nos parece realmente malo. Esperemos que no pase la etapa del Senado. Todavía tenemos esperanza de que así suceda, de que no se apruebe en el Senado. Si se llega a aprobar, queda todavía el veto presidencial, que sería otra opción. Algunos tenemos dudas de saber si se pueda dar. Yo creo que si fuera otra la situación y si dependiera de Cabildo, quizás la decisión sería otra, pero bueno, no lo podemos saber con seguridad. Pero bueno, existe también la posibilidad del veto. Todo para que este proyecto, que como decía, deja muchísimas dudas y muchísimas libertades vulneradas, que se haga lo posible para que no vea la luz. Como decía la doctora, en otros países que se ha legalizado se habla de una pendiente resbaladiza, ¿no? Se ha ido hacia otros, se comienza por un estadio y se va ampliando a otras realidades. Yo traje por acá, para que se la quería compartir, una noticia que tiene apenas unos días, es de octubre de este mes. Pasó en Bélgica. Una muchacha de 23 años solicitó la eutanasia y se la dieron. Y se la dieron porque había sobrevivido a un ataque terrorista del ISIS en un aeropuerto hace unos años, y quedó con una depresión severa, intentos de suicidio, hasta que finalmente llegan las autoridades
plantea que no puede vivir en estas condiciones, y lo más impresionante es que se la otorgaron, y esto es si bien pasó a principios de año, es una noticia de este mismo mes, lo cual nos sorprende y nos da mucho temor que sea el futuro del Uruguay, que es justamente lo opuesto a lo que queremos. Parafraseando a nuestro prócer, queremos que los más infelices sean los más privilegiados, y en nuestro país también los más protegidos, pero nunca jamás los más descartados. Así que muchas gracias. Bueno, para cerrar, agradecerle a todos por habernos escuchado, realmente presentaciones impecables, sí, desde todo punto de vista, porque creo que fuimos todos claros tanto en los procesos legislativos como en lo que significa eutanasia y cuidados paliativos y en la parte legal, así que espero que hayan quedado claros esos conceptos. Simplemente no quería olvidar recordarles que este lunes a las 18:30 en el Palacio Legislativo, en la Sala Acuña de Figueroa, junto a la doctora Alejandra Sosa, estaremos brindando otro evento sobre cuidados paliativos, en este caso, ampliando sobre la ley que está aguardando ser aprobada en Senado, y allí esperamos juntarnos todos nuevamente, porque me parece que es el otro ángulo que queremos profundizar y que, bueno, que todos tengan ese conocimiento también. Así que, bueno, vamos a estar con todos los profesionales de cuidados paliativos brindando esa charla, así que los esperamos a todos el lunes 31, o sea, este lunes que viene, 18:30, en el Palacio Legislativo, en el anexo. Así que, bueno, son todos bienvenidos ustedes y a quienes quieran invitar. Muchas gracias. Ahora vamos a ver los testimonios de las dos personas que gentilmente lo brindaron para tener de primera mano, bueno, esto que hoy nos vamos bastante conmovidos, me parece. Buenas noches a todos. Mi nombre es Susana de la Torre. Soy viuda con 2 hijos mayores y 2 nietos muy pequeños. Mi intervención aquí es para decirles a todos, primero agradecer la oportunidad que me da el movimiento de mujeres de Melchoras. Y bueno, y sobre todo quiero saludar a su principal, a la doctora Irene, nuestra ministra, y por supuesto a su esposo. Y a todo el grupo de compañeras y a todos los presentes, obviamente. Bueno, lo que yo quiero explicar hoy es que tuvimos, mis hijos y yo, la triste situación de que mi esposo estaba en una situación de salud muy, muy complicada y tuvo, por suerte, en esos últimos 4 meses de su vida, donde a través de una operación se desencadenó todo un problema en su organismo que lo llevó a tener que estar, a través de 2 infartos que tuvo, a tener que estar en CTI. Pero lamentablemente su organismo no respondía. Por lo tanto, esos cuidados tuvieron que ser mucho más importantes. Y al estar en CTI, obviamente el cuidado que allí se ofrece es el cuidado paliativo. El cuidado paliativo ofrece, ustedes después lo van a escuchar con más detalle, justamente que el ser humano no sea en ese momento en que empieza una determinada gravedad que no sabemos si tiene vuelta atrás o no, que por lo general se han dado casos que hay vuelta atrás. Por eso es tan importante que nosotros apoyemos a la no eutanasia, porque el ser humano necesita la oportunidad de poder defenderse, aunque uno crea que está en un estado que no entiende, sí entienden absolutamente todo. Y yo explico justamente lo que nos pasó a nosotros y lo que nos ayudó después con su partida, el saber que él tuvo la oportunidad de
tener todo lo que estaba al alcance que la ciencia le brindó. Es eso. Muchísimas gracias y espero que realmente esto siga adelante y podamos luchar para que la eutanasia, esta ley nefasta y de descarte, no tenga andamiento. Muchas gracias. Ahora pienso que puedo contar lo que significó, pero en aquel momento estábamos nosotros con mi esposo justamente en ese tema. Él recibió los cuidados paliativos durante los últimos 20 días de su vida. Él estuvo en el círculo católico justamente rodeado de todos esos cuidados que significan, que lo ayudan, todo lo que significa la tecnología, lo ayudan a que ese cuerpo sobreviva, se alimente, viva, respire, en fin, muchas veces ellos están conscientes y otras veces en la etapa final, digamos, de su vida ya no están conscientes, como sucedió con mi esposo. Pero nosotros, yo y los hijos y yo, teníamos por lo menos el consuelo de que él estaba recibiendo la asistencia que necesitaba. Si bien en los últimos momentos, porque son máquinas que te van sosteniendo, que te van dando todo lo que tú necesitas para mantener la vida, ¿verdad? Para mantener la vida, el corazón lata, que los órganos trabajen. Si bien llega un momento, y eso lo puede precisar mucho mejor un médico que yo solo fui la esposa, la madre que estuvo al lado de él, y observábamos cuando podíamos entrar en la sala de CTI un ratito para estar con él, para hablarle, para acompañarlo, y para confortarlo, porque ellos, según la neuróloga me dijo, que yo consulté, si realmente escuchan en los últimos minutos, escuchan cuando uno les habla, ¿verdad? Y les dice las cosas más lindas que ellos puedan querer escuchar. En esos momentos que sabemos que pueden ser los últimos, a mí la neuróloga me dijo que, bueno, media humanidad de científicos cree que sí, media humanidad cree que no, pero yo me dijo, usted háblele. Y yo siempre tuve, cuando tenía oportunidad de despedirme, de hablarles, porque creo que sí, lo que dijo la doctora, que sí que le hablar. O sea que hasta eso, ustedes tienen la oportunidad, tenemos los seres humanos la oportunidad de decir algo para aquel que está en ese estado terminal, digamos así. Entonces, todo lo que es medicinas, cuidados, higiene, lo tiene en el primerísimo nivel el cuidado paliativo. Uno se va a su casa sabiendo que los deja y no sabe si después, como ocurrió con nuestro amado esposo, que nos avisaron que había fallecido, pero sabíamos que iba a suceder en cualquier momento y sabíamos que por lo menos los seres que lo amábamos habíamos tenido la oportunidad de estar con él, habíamos acompañado mientras tenía un hálito de vida, habíamos acompañado su vida. Entonces es muy importante para mí, que lo viví, yo simplemente doy mi referencia, muy fuerte eso sí, de que hubiera sido muy diferente si a mi esposo le hubieran cortado la vida al saber que no tenía vuelta, le hubieran dado esa cosa infame que pretenden hacer, donde él no hubiera tenido oportunidad de nada, ni siquiera de sobrevivir como sobrevivió a pesar de todo, y luchar como luchó, porque ellos de alguna manera luchan por vivir. Entonces eso hace que uno se comunique, y ellos están dando una batalla para su familia. Eso también es importante saberlo. Y esto de la eutanasia no deja nada, termina con todo y ya la vida. Así que espero, en el sentido de cuidado paliativo, a ver a mis compañeros del grupo dado algo que pueda servir, algo que pueda ayudar. De eso se trata ahora mi vida de aquí para adelante, más cuidando viejitos, imagínense. Un abrazo para todos. Hola, mi nombre es Lucía Sequeira y les vengo a contar un pedacito de mi historia. Después de haber sufrido toda la vida de malestares, de dolores de cabeza, de náuseas y un montón de cosas que toda la vida padecí en la escuela, después de más grande, yo dejé los estudios porque no me sentía bien tampoco estudiando. En el 2016 tuve a mi hijo y a los 3 meses de él haber nacido caí enferma. Yo tenía una enfermedad que no sabíamos, que era congénita, que es hidrocefalia,
que con el parto se me despertó, por decir así. Y bueno, en abril, el 5 de abril, a mí me operaron de hidrocefalia. Yo una mañana me levanté con la mitad de la cara dormida, el brazo dormido, la mitad de la lengua. No sabía qué era, o sea, me asusté un montón, mi familia también. Desperté a mi esposo, también a mi madre, y me llevaron al médico. Y bueno, y ahí después de varios estudios, haber visto a neurólogos y neurocirujanos, decidieron de que me tenían que operar porque yo tenía hidrocefalia, que la hidrocefalia es líquido en el cerebro. Nosotros ya teníamos un líquido que recubre nuestro cerebro, bueno, yo tenía como más cantidad. Bueno, entonces me operaron una vez, 2 veces, 3 veces, al final tengo 13 operaciones. Tengo 9 a la cabeza y 3 intervenciones. Tengo una válvula aquí en la cabeza y acá tengo también un derivado que va hacia la vejiga para que ese líquido se vaya. Yo tengo acá como un cable que recorre todo. Son 13 operaciones en total entre la cabeza y el cuerpo. Bueno, yo estuve casi un año internada en el sanatorio. Estuve en CTI. También agarré meningitis en el sanatorio. Obviamente yo en todo ese tiempo no pude ver a mi hijo porque no lo reconocía, yo no reconocía a casi nadie el tiempo que estuve despierta. Y obviamente ahí perdí todo, o sea, no podía comer, no podía caminar, no tenía movilidad. Y bueno, los médicos a mí me desahuciaron, me dijeron que podría quedar o vegetal o morirme. Bueno, gracias a Dios estoy acá, no quedé ni vegetal ni me morí. Me recuperé lo más bien, fui a hacer EMA para ayudarme todo el tema de la motriz. Después mi familia, que fue un pilar enorme en mi vida, mis padres, mi esposo, mis hermanos, todos me ayudaron a que pueda recuperarme. Me pusieron una barra en casa para que yo caminara agarrada y eso, porque mi madre tampoco me dejó andar en silla de ruedas, entonces ella me ayudaba a que yo me moviera. Y eso fue algo que también me ayudó un montón a que no quedara ahí, tipo postrada en una cama o en una silla y no me moviera. Tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a hablar, tuve que aprender a comer, tuve que aprender a hacer todo. Después al tiempo quise estudiar, empecé a estudiar maquillaje. En mi primer curso fue medio caótico porque tenía que anotar todo lo que la profesora decía porque no me acordaba. Un día volviendo de estudiar junto con mi esposo que me llevaba a Maldonado a estudiar, empecé a recordar todo. Obviamente el estudio me ayudó un montón también a la parte de la memoria, porque empecé a recordar un montón de cosas del sanatorio, de todo eso, y me angustió un montón. Obviamente llegué llorando a casa, pero también porque pude recobrar mi memoria gracias al estudio. Bueno, me gradué de ese curso y seguí estudiando, sigo estudiando hasta el día de hoy. Soy maquilladora profesional, futura cosmetóloga, porque quiero seguir obviamente perfeccionándome en lo que me gusta. Estoy con mi familia, hago un montón de cosas, crío a mi hijo, o sea, cosas que ni nosotros pensamos, Dios las hace posible. La neuróloga cada vez que yo tengo controles me pregunta cómo estoy, si estoy criando a mi hijo, si estoy con mi esposo. La verdad es que estoy muy agradecida a Dios, a mi familia por ayudarme y bueno, aquí estoy y soy como un testimonio vivo de que obviamente que se puede salir, obviamente que hay que tener fe. Este es el resumen de mi historia, espero que les sirva, que pueda ser de ayuda y para que sepan que no siempre está en nuestras manos el control, que el control lo tiene Dios de nuestra vida y que muchas veces como personas, como familia, queremos tomar el control de las cosas, pero a veces no es así. Si es la voluntad de Dios, todo va a salir perfecto, y si no, por algo es, por algo suceden las cosas también. Así que bueno, espero que les sirva. Muy
dice por ahí, es el momento de hoy fue una charla diferente, la verdad. Tenemos acá a la tía de la del último testimonio, que es la sobrina de Leticia. Cuando se enteró de que íbamos a dar esta charla, claramente se conmovió. Y bueno, y Vito también lo pasó con su mamá. Así que hoy estamos tocados muy de cerca y muy sensibles. Así que ahora le voy a dar la palabra para finalizar esto a nuestra presidenta, que nos da la oportunidad de estas instancias y que siempre nos acompaña, nuestra ministra y senadora Irene Moreira. Y sensible. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerles nuevamente esta concurrencia, estos talleres que está haciendo Melchora Cuenca, con temas tan importantes y que vamos de la mano de los temas que Cabildo está poniendo sobre la mesa. Después de haber escuchado esta estupenda mesa, y agradecerle a Silvana, a nuestra querida Melchora, a la doctora, que ha sido muy clara, y obviamente al Melchor, Víctor. Yo sinceramente, más allá de estar emocionada, me preocupa. Realmente me voy preocupada de acá. Porque un tema tan sensible, tan importante, porque acá no hay marcha atrás. Una vez que perdí mi vida, la perdí. No tenemos un botón que volvamos la vida para atrás. Y veo que se estudió muy desprolijo, por así decirlo. Una ley que no tiene, por lo que me decía y escuchaba a Víctor, no tiene un sustento ni terminológico, ni legal, digo, todo queda muy rápido, muy efímero, muy a la voluntad de un médico. Me voy preocupada. Pero sobre todo también me voy preocupada por lo que decía Silvana, de que no había sido escuchado ni el Ministerio de Salud Pública, ni a los especialistas en cuidados paliativos, que son los que realmente tienen el tema, que conocen el tema, no fueron escuchados. Y eso a mí me suena raro. Me suena raro y me suena peligroso. Y hay algo que aquí no se mencionó, pero que también me preocupa, que es la parte económica, doctora. La parte económica que empieza a jugar, que empieza a tener un rol, porque hay leyes, si no mal no me equivoco fue en Canadá, que la justificación para poner a hacer la eutanasia era cuánto se ahorraba el Estado en cuidar a ese enfermo. Hay procedimientos. Yo tengo todavía la esperanza que le ilumine a nuestros senadores para que esta ley que tiene hoy media sanción no se crea. Me siento sumamente orgullosos, y eso quiero decirlo, de nuestros legisladores, porque en este tema se votó en bloque, pero no por doctrina partidaria, por conciencia, y eso me hace sentir orgulloso de mis legisladores. Una vez más, agradecerles por este tema. Quiero transmitirle el saludo muy especial de nuestro presidente del partido, el doctor senador Guillermo Domenech, que se encuentra en Buenos Aires. Quería agradecerles, felicitarles a las Melchoras por otra nueva iniciativa en este tema tan sensible, agradecer la presencia de todos ustedes. Y bueno, lamentablemente, como dijo la doctora, podemos haber perdido una batalla, pero la guerra no. Y nosotros, todos nosotros, tenemos la obligación hoy acá de salir y ser una resonancia con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Esto se tiene que saber y todavía no está perdido. Tengamos fe, como decía.